Hay trabajos que te obligan a estar en la calle cuando todos duermen, cuando las avenidas se vacían y las sombras se alargan, cuando cada puerta cerrada esconde algo que tal vez no deberías descubrir. Los repartidores lo saben. Ellos tocan timbres que nadie debería tocar. Entran en edificios donde la luz parpadea y el aire huele a humedad y silencio. Y a veces encuentran algo que cambia todo. Hoy te voy a contar 3 historias reales de repartidores que vivieron lo imposible. Y después de escucharlas, tal vez no vuelvas a abrir la puerta de la misma manera. Mateo llevaba 6 meses trabajando como repartidor nocturno en Buenos Aires. Había elegido el turno de la madrugada porque pagaban el doble y porque a esas horas las calles estaban vacías, sin tráfico, sin demoras. Podía hacer más entregas, ganar más dinero. Pero había algo en la noche que siempre le inquietaba. Ese silencio espeso que se pega a la piel cuando cruzas una avenida desierta a las 3 de la mañana. Ese momento en que el motor de la moto es el único sonido vivo en kilómetros. Esa noche, el pedido llegó justo cuando estaba por terminar su turno. Un edificio viejo en el barrio de Almagro. Dirección, Avenida Corrientes 438, apartamento 307. Pedido, una pizza familiar y 2 gaseosas. Nada raro, nada que hiciera sonar alarmas. Mateo anotó la dirección, guardó la comida en la mochila térmica y arrancó. El edificio apareció entre 2 construcciones más modernas, como una cicatriz en medio de la ciudad renovada. La fachada estaba descascarada, con manchas oscuras que parecían moho o humedad acumulada durante décadas. No había portero. La puerta de entrada estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Mateo empujó con el hombro y entró. El vestíbulo olía a encierro, a madera podrida y a algo más, algo agrio que no supo identificar. Las luces del techo parpadeaban con un zumbido eléctrico que le erizó la piel. Buscó el ascensor, pero tenía un cartel escrito a mano con marcador negro: fuera de servicio. Mateo suspiró. 3er piso. No era tan alto. Subió por las escaleras. Cada escalón crujía bajo su peso. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, nombres borrados, frases sin sentido. En el primer piso, una de las puertas estaba abierta apenas unos centímetros. Mateo sintió que alguien lo observaba desde adentro, pero no se detuvo. Siguió subiendo. Cuando llegó al 3er piso, el pasillo estaba completamente a oscuras. Solo una ventana al fondo dejaba entrar un rastro de luz amarillenta de la calle. Mateo sacó su celular y encendió la linterna. Los números de los apartamentos estaban escritos con pintura descascarada: 301, 303, 305, y al final del pasillo, el 307. Se acercó despacio. La puerta del 307 era distinta a las demás. Estaba impecable, pintada de negro brillante, sin una sola marca, sin grafitis, sin suciedad, como si no perteneciera a ese edificio. Mateo tocó el timbre, esperó. Nada. Tocó de nuevo. Silencio. Sacó el celular y llamó al número del pedido. Escuchó el tono de llamada, pero nadie contestó. Intentó de nuevo. Esta vez, algo extraño sucedió. Desde el otro lado de la puerta, escuchó un teléfono sonar. Sonaba dentro del apartamento. Pero nadie atendía. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Golpeó la puerta con los nudillos, más fuerte esta vez. Y entonces, lentamente, la puerta comenzó a abrirse. No había nadie del otro lado, solo oscuridad. Una oscuridad tan densa que la luz de su celular no lograba penetrarla. Debió irse. Debió bajar corriendo esas escaleras y no mirar atrás. Pero algo en su interior, algo que no podía explicar, lo empujó a dar un paso adelante. Entró en el apartamento. El aire adentro era frío, mucho más frío que afuera. Olía a tierra mojada, a sótano cerrado durante años.
Mateo iluminó con su celular. No había muebles, no había nada, solo paredes desnudas y un suelo de madera vieja y manchada. Y en el centro de la habitación, una mesa. Y sobre la mesa, un teléfono antiguo de disco, de esos que ya nadie usa. El teléfono seguía sonando. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Dio otro paso y otro, hasta que estuvo frente a la mesa. Extendió la mano hacia el teléfono, pero antes de tocarlo, el timbre dejó de sonar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces escuchó algo detrás de él. Una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera parado justo a su espalda. Mateo giró rápidamente, iluminando con el celular. No había nadie, pero la puerta estaba cerrada, y él no la había cerrado. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Caminó hacia la puerta y giró la manija. Estaba trabada. Empujó con fuerza. Nada. Golpeó la puerta, gritó, pero su voz parecía morir en el aire, como si el apartamento la absorbiera. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Mateo se dio vuelta. La mesa seguía ahí, en el centro de la habitación. El teléfono sonaba con ese timbre metálico, antiguo, insistente. Algo en su mente le decía que no debía contestar. Pero otra parte de él, la parte desesperada, la que necesitaba salir de ahí, lo empujó a levantar el auricular. Acercó el teléfono a su oído. Al principio solo escuchó estática. Luego una voz de mujer, distante, como si viniera desde muy lejos. La voz susurró su nombre. Mateo. Sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Soltó el teléfono y éste cayó sobre la mesa con un golpe seco. Y en ese instante las luces del apartamento se encendieron, todas a la vez, y lo que vio lo dejó paralizado. Las paredes ya no estaban vacías, estaban cubiertas de fotografías, cientos de fotografías, y todas eran de él. Mateo en la calle, Mateo en su moto, Mateo entrando al edificio, Mateo subiendo las escaleras. Cada momento de esa noche estaba capturado en esas imágenes, clavadas en las paredes con tachuelas oxidadas, y en el centro de todas ellas había una foto más grande, una foto de él, en ese exacto momento, parado en medio del apartamento, con el teléfono en la mano y una expresión de terror absoluto en el rostro. La puerta se abrió de golpe detrás de él. Mateo no pensó. Corrió, salió del apartamento, bajó las escaleras a toda velocidad, casi cayendo, casi tropezando con sus propios pies. Salió del edificio y no paró hasta estar a 3 cuadras de distancia. Cuando finalmente se detuvo, respirando con dificultad, sacó su celular para reportar lo sucedido. Pero entonces vio algo que le heló la sangre. Tenía un mensaje nuevo, un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con manos temblorosas. El mensaje decía: «Gracias por la entrega. Nos vemos pronto». Y adjunto al mensaje había una foto de él, en ese momento, parado en la calle, mirando su celular. La foto había sido tomada hacía apenas unos segundos, desde el 3er piso del edificio que acababa de abandonar. Mateo nunca volvió a trabajar de noche, nunca volvió a pasar por esa avenida, pero a veces, cuando está a punto de dormirse, escucha el timbre de un teléfono antiguo sonando en la distancia y sabe que alguien en algún lugar sigue observando. ¿Tú abrirías esa puerta si estuvieras en su lugar? Carolina había aprendido a no hacer preguntas. En su trabajo como repartidora, las preguntas no servían de nada. La gente pedía comida a las horas más extrañas, en los lugares más remotos, y ella simplemente entregaba. Así de simple, así de mecánico. Pero esa noche, mientras conducía su auto por una carretera oscura en las afueras de Guadalajara, algo en su estómago le decía que debió haber preguntado más. El pedido había llegado cerca de las 11 de la noche.
Una dirección en medio de la nada, kilómetros después de donde terminaban las últimas casas del pueblo. El GPS la guiaba por un camino de terracería que se adentraba en un bosque denso. Los árboles a ambos lados formaban un túnel natural que bloqueaba casi toda la luz de la luna. Solo los faros del auto iluminaban el camino. Carolina apretó el volante con más fuerza. El pedido era extraño: 5 hamburguesas, todas sin cebolla, sin tomate, sin lechuga, solo carne y pan. Y una nota especial en la orden que decía: dejar en la puerta, no tocar el timbre, no hacer ruido. Había visto notas raras antes: gente que no quería despertar a sus bebés, personas con ansiedad social, ancianos que no querían levantarse. Pero algo en esta nota se sentía diferente, se sentía como una advertencia. El GPS anunció que había llegado a su destino. Carolina detuvo el auto. Frente a ella había una casa de madera de 2 pisos, vieja, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas con cortinas gruesas. No había luces encendidas, ni una sola. La casa parecía vacía, abandonada. Pero alguien había hecho un pedido desde ahí. Alguien estaba esperando. Carolina tomó la bolsa con las hamburguesas y salió del auto. El silencio del bosque era absoluto. No se escuchaban grillos, ni búhos, ni el viento entre las hojas. Solo su respiración y el crujir de sus pasos sobre la tierra seca. Caminó hacia la casa. Los escalones del porche crujieron bajo su peso. La puerta principal era de madera maciza, con la pintura agrietada y una manija de bronce oxidada. Carolina dejó la bolsa frente a la puerta. Tal como decían las instrucciones, estaba a punto de darse vuelta y marcharse cuando escuchó algo. Un rasguño, suave, lento, como si alguien pasara las uñas por el otro lado de la puerta. Carolina se quedó inmóvil. El rasguño continuó, bajando desde la parte superior de la puerta hasta el suelo, y entonces se detuvo. Ella debió correr. Debió volver a su auto y salir de ahí lo más rápido posible. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que vive en todos nosotros, la hizo quedarse un segundo más. Y en ese segundo, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Carolina no pudo ver quién la había abierto. La oscuridad dentro de la casa era total, pero escuchó una voz de niño, aguda, temblorosa. «Por favor, ayúdame». El corazón de Carolina dio un vuelco. Un niño. Había un niño ahí dentro, solo, en medio del bosque, en una casa sin luces, sin calefacción, sin adultos aparentes. Todos sus instintos le gritaban que algo estaba mal, pero la idea de dejar a un niño en peligro era insoportable. Empujó la puerta suavemente y entró. El olor la golpeó de inmediato. Olor a humedad, a carne podrida, a algo dulzón y nauseabundo que le revolvió el estómago. Sacó su celular y encendió la linterna. La sala estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. Había polvo por todas partes, como si nadie hubiera limpiado en meses o años. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro que parecía moho o sangre vieja. Carolina tragó saliva. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. «¿Dónde estás?». La voz del niño volvió a escucharse, esta vez desde el segundo piso. «Aquí arriba, por favor, tengo miedo». Carolina caminó hacia las escaleras. Cada escalón gemía bajo su peso, como si la casa misma estuviera quejándose. La linterna de su celular iluminaba apenas unos metros adelante. Las sombras bailaban en las paredes, tomando formas extrañas, amenazantes. Llegó al segundo piso. Había un pasillo largo con 3 puertas cerradas. Al final del pasillo, una de las puertas estaba entreabierta. Una luz tenue, anaranjada, como de una vela, salía desde dentro. Carolina avanzó despacio. Su respiración era entrecortada. Podía sentir el sudor frío en su espalda. Llegó hasta la puerta y la empujó completamente. La habitación estaba vacía.
Solo había una mesa en el centro y sobre la mesa 5 velas encendidas. Y junto a las velas, las 5 hamburguesas que ella acababa de entregar. Pero estaban abiertas. La carne había sido arrancada del pan y colocada en un círculo perfecto alrededor de las velas. Carolina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto no era normal. Esto era un ritual. Dio un paso atrás, lista para correr, cuando escuchó la voz del niño de nuevo. Pero esta vez no venía desde la habitación, venía desde atrás de ella. Gracias por traer la ofrenda. Carolina giró rápidamente, y lo que vio la dejó paralizada. No era un niño, era algo que tenía la forma de un niño, pero que estaba completamente equivocado. Su piel era demasiado pálida, casi translúcida. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin iris. Y su boca se abría demasiado, mostrando dientes afilados, irregulares, como los de un animal. La criatura sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que Carolina había visto en su vida. Ella no recuerda exactamente cómo salió de la casa. No recuerda haber bajado las escaleras, ni haber cruzado la sala, ni haber llegado a su auto. Solo recuerda el sonido de su respiración agitada, el motor encendiéndose, las llantas derrapando en la tierra mientras aceleraba por el camino de regreso. Manejó sin parar durante 1 hora. Solo cuando llegó a una gasolinera iluminada, rodeada de gente, se atrevió a detenerse. Temblaba. Lloró durante 10 minutos sin poder parar. Cuando finalmente se calmó lo suficiente, tomó su celular para borrar esa dirección de su historial. Pero entonces vio algo que le congeló la sangre. Tenía una notificación nueva, una reseña del cliente, 5 estrellas, y un comentario: excelente servicio. La entrega llegó justo a tiempo para la ceremonia. Volveremos a pedir pronto. Carolina bloqueó ese número, bloqueó esa dirección. Dejó su trabajo 2 semanas después, pero a veces en las noches, cuando está sola en su casa, escucha un rasguño en su puerta, suave, lento, como uñas pasando por la madera, y sabe que algo la está buscando. ¿Tú habrías entrado en esa casa? Javier era de esos repartidores que presumían de conocer cada calle, cada callejón, cada atajo de Madrid. Había trabajado en el turno nocturno durante 3 años y se enorgullecía de nunca haberse perdido, ni una sola vez. Su instinto era infalible, o al menos eso creía hasta aquella noche de diciembre. El pedido llegó a las 2:30 de la madrugada. Restaurante chino. Calle Serrano, 184. Apartamento 12B. Javier frunció el ceño. Conocía la calle Serrano perfectamente. Era una de las avenidas principales de la ciudad. Pero algo no cuadraba. Los números de esa calle no llegaban hasta el 184. Terminaban mucho antes. Revisó el pedido de nuevo. Ahí estaba, claro como el agua, Serrano 184. Tal vez era un error del sistema. Tal vez el cliente se había equivocado al escribir la dirección. Javier llamó al número registrado. Sonó 5 veces antes de que alguien contestara. Era una voz de hombre, grave, cansada. ¿Sí? Buenas noches. Llamo por el pedido de comida china. La dirección que tiene registrada no existe. ¿Puede confirmarla? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tan largo que Javier pensó que la llamada se había cortado. Serrano 184, dijo finalmente el hombre. Apartamento 12B. La dirección es correcta. Pero señor, esa calle no llega hasta ese número. Vas a encontrarla, interrumpió la voz. Solo tienes que buscar bien. Y colgó. Javier se quedó mirando el teléfono, confundido. Algo en el tono de ese hombre le produjo un malestar en el estómago. Pero un pedido era un pedido, y él necesitaba el dinero. Guardó la comida en la mochila térmica, montó su moto
y se dirigió hacia la calle Serrano. Condujo por la avenida, revisando los números de los edificios. Serrano, 120, 130, 145, 160, y ahí terminaba. Después del 160 no había más edificios, solo un parque pequeño y oscuro. Javier se detuvo y volvió a revisar el pedido. Serrano, 184. Imposible. Estaba a punto de llamar de nuevo al cliente cuando notó algo extraño. Al final del parque, donde debía terminar la acera, había un callejón estrecho que nunca había visto antes. Un callejón sin nombre, sin iluminación, apenas visible entre dos edificios antiguos. Javier sintió un escalofrío. Llevaba 3 años pasando por esa calle y jamás había notado ese callejón. Apagó el motor de la moto y caminó hacia la entrada. El callejón era tan estrecho que apenas cabía una persona. Las paredes a ambos lados estaban cubiertas de humedad y musgo. No había ventanas, no había puertas. Solo un pasillo largo y oscuro que parecía no tener fin. Javier encendió la linterna de su celular y entró. El aire ahí dentro era pesado, denso, como si no hubiera circulado en décadas. Sus pasos resonaban contra las paredes de piedra. Caminó durante lo que le pareció una eternidad, hasta que finalmente el callejón se abrió a una pequeña plaza interior. Y ahí estaba. Un edificio de 5 pisos, de estilo antiguo, con fachada de piedra gris y ventanas con rejas de hierro oxidado. Sobre la entrada, tallado en la piedra, estaba el número 184. Javier sintió que algo no estaba bien. Ese edificio no debería estar ahí. Era imposible. Había pasado por esa zona cientos de veces y jamás había visto esa plaza, ese callejón, ese edificio. Era como si hubiera aparecido de la nada, pero ahí estaba, real, sólido, esperando. Empujó la puerta principal y entró. El vestíbulo era pequeño y estaba iluminado por una sola bombilla que colgaba del techo, balanceándose suavemente, aunque no había corriente de aire. El suelo era de mosaicos antiguos, agrietados, con manchas oscuras que parecían haber estado ahí durante siglos. No había ascensor. Javier subió por las escaleras. Los escalones eran de mármol desgastado, con las esquinas redondeadas por el uso. Las paredes estaban desnudas, sin cuadros, sin decoraciones, solo pintura descascarada y humedad. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Las puertas de los apartamentos eran todas idénticas, madera oscura, números de bronce, 1A, 1B, 2A, 2B, pero no había sonidos, no se escuchaba televisión, ni conversaciones, ni música, nada. Era como si el edificio estuviera completamente vacío. Cuarto piso. Javier empezaba a sentir que el aire era cada vez más pesado. Le costaba respirar. Tenía la garganta seca y un dolor sordo en el pecho. Solo un piso más. Llegó al quinto piso. Al final del pasillo vio la puerta del apartamento 12B. Caminó hacia ella, sintiendo que cada paso requería más esfuerzo que el anterior. Era como si algo invisible lo empujara hacia atrás, como si el edificio mismo no quisiera que llegara a esa puerta. Tocó el timbre. Esperó. Nada. Golpeó la puerta con los nudillos y entonces, lentamente, la puerta se abrió. Del otro lado no había nadie, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía tener textura, como si fuera algo sólido, algo vivo. Javier sintió un terror primitivo apoderarse de él. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera. Pero antes de que pudiera moverse, algo lo agarró del brazo. Una mano fría como el hielo, pálida como la muerte. Los dedos eran largos, demasiado largos, con uñas negras y afiladas que se clavaron en su piel. La mano lo jaló hacia adentro. Javier gritó. Dejó caer la comida y trató de soltarse, pero la mano era increíblemente fuerte. Sintió que lo arrastraban hacia la oscuridad, hacia ese vacío imposible que existía detrás de la puerta. Podía escuchar voces ahora.
cientos de voces susurrando su nombre, llamándolo, suplicándole que entrara. Con un último esfuerzo desesperado, Javier logró liberar su brazo. Cayó hacia atrás, golpeándose contra la pared del pasillo. La puerta del apartamento 12B se cerró de golpe con un sonido que retumbó en todo el edificio. No esperó ni un segundo más. Se levantó y corrió. Bajó las escaleras saltando escalones, casi cayendo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le estallaría en el pecho. Salió del edificio, cruzó la plaza, entró al callejón estrecho y no paró de correr hasta que estuvo de vuelta en la calle Serrano, bajo las luces de la ciudad, rodeado de normalidad. Respiraba con dificultad, temblaba. Miró su brazo. Tenía 5 marcas profundas donde los dedos lo habían agarrado, marcas que ardían como fuego. Al día siguiente, Javier volvió a esa zona. Buscó el callejón, buscó la plaza, buscó el edificio. No había nada, solo el parque, solo la calle Serrano terminando en el número 160. El callejón había desaparecido, o tal vez nunca había existido. Pero Javier sabe que existió. Las cicatrices en su brazo se lo recuerdan cada día. Y a veces, cuando está haciendo entregas por la noche, ve callejones que no reconoce, edificios que no recuerda haber visto antes, y se pregunta cuántos lugares como ese existen en la ciudad. Cuántas direcciones imposibles están esperando a que alguien las encuentre. Y lo peor de todo es que 3 semanas después recibió otro pedido. Misma dirección, Serrano 184, apartamento 12B. Javier rechazó la entrega, bloqueó el número, cambió de zona de reparto, pero el pedido sigue apareciendo. Una vez al mes, siempre a las 2:30 de la madrugada, siempre la misma dirección, como si algo en ese edificio que no existe estuviera esperando pacientemente a que él regrese. Porque algunos lugares no te olvidan aunque tú quieras olvidarlos. 3 repartidores, 3 noches, 3 encuentros que cambiaron sus vidas para siempre. Mateo ya no puede dormir sin escuchar ese teléfono antiguo sonando en su mente. Carolina sigue escuchando rasguños en su puerta cada vez que está sola. Y Javier sabe que ese edificio lo está esperando, que algún día volverá a encontrar ese callejón, y esta vez, tal vez no logre escapar. Ellos tocaron puertas que nunca debieron abrirse. Entraron en lugares donde las reglas de la realidad no aplican. Y ahora cargan con ese peso, con ese conocimiento terrible de que hay cosas ahí afuera que nos observan, que nos esperan, que nos llaman por nuestro nombre en medio de la oscuridad. La próxima vez que pidas comida a domicilio en la madrugada, piensa en la persona que va a traerla. Piensa en los lugares a los que tiene que ir, en las puertas que tiene que tocar, en las sombras que tiene que atravesar para llegar hasta ti. Y tal vez, solo tal vez, le des las gracias. Porque ellos arriesgan más de lo que imaginas cada vez que salen a la calle cuando todos los demás duermen. Si estas historias te erizaron la piel, si sentiste ese escalofrío recorriéndote la espalda, entonces este video llegó exactamente a quien tenía que llegar. Suscríbete a este canal si tienes el valor de escuchar más relatos como estos, porque la próxima semana tengo preparadas historias aún más aterradoras. Historias que te harán cuestionar cada sombra, cada ruido, cada puerta cerrada de tu casa. Dale like si alguna vez has sentido que algo te observaba en la oscuridad. Comenta qué historia te perturbó más. Y comparte este video con alguien que se atreva a no dormir esta noche. Nos vemos en la próxima entrega, si es que te atreves a volver.